mayores nacieron aquí en la calle Bramadero. A ver, José Antonio Francisco, Juan Ángel, Ramón y Manolo, que está en Francia. Ahora hubo dos chicos más que se nacieron allí en el Chozo, donde estaban viviendo, que ellos los pobres vivían malamente, ya ves tú. En Córdoba, pues bueno, la estructura social y económica es similar a la de toda la Andalucía, sobre todo la Andalucía occidental y de Castilla-La Mancha y de Extremadura. Hay una injusta distribución de la propiedad de la tierra, hay una masa campesina enorme que no posee tierra, que vive a jornal y que suele trabajar como mucho entre 6, 8, 10 meses, los años que son buenos en cosecha, y que obviamente vive en una situación lamentable porque los jornales son muy bajos, también porque no existe ningún tipo de seguro social como los que nosotros tenemos en este momento, no existen seguros de enfermedad, de paro. Los ayuntamientos no podían hacerse cargo tampoco de las necesidades de estas personas que vivían en la miseria. Se trataba de subsanar o de ayudar por medio de vales que se daban de leche, por medio de vales de medicina, por medio de lo que se denominaba entonces beneficencia municipal, pero que obviamente no podían corregir la desastrosa situación, la injusta situación que se estaba viviendo en ese momento. Y trabajaban en el Bramadero, que aquello era el Bramadero, aquello era propiedad del señor Martínez Lora. Seguramente tendría 12 o 14 años cuando murió la madre. Murió la madre, se quedaron solos en el Chozo acá, con dos pequeñitos, dos niños chiquitos. Uno se llamaba Fermín y el otro no me acuerdo cómo se llamaba. Total, Ramón estaba chico, como tenía escopetas y cosas, Ramón estaba chicuelo también. Pues resulta que una escopeta, abrió la escopeta, a ver si estaba cargada, y el chiquitillo pues se pudo mirar por los cañones, así, al ponerle bien se le escaparó, así no le voló la tapa a los sesos. Se llamaba Fermín, que le decía a tío Antonio, ¿cómo le decía? Le decía, como Fermín Galán fue también fusilado, le decía mi galancito, le decía a su niño. Y resulta que tenía otro chiquito, a ver, y resulta que meneando una puerta se le cayó encima, que le sabató, y le hizo daño y se murió también. Más que fíjate tú lo que han pasado a esa criatura. Y los demás trabajaban, los demás chicos allí con ganado, con cabras, con cosas que tenían. Y el José y el padre y Francisco eran los que trabajaban aquí en el Bramadero. Ellos habían vivido en un cortijo y mi abuelo tenía en aquel cortijo, pues no sé si era el guarda del cortijo o lo que fuera, que allí tuvo a sus hijos, no es que nacieran allí, pero vaya allí. Y entonces el señor del cortijo se ve que también era un señor que favorecía a los de derecha. Entonces, pues claro, nunca lo ayudó, ni nunca nada. Él aprendió a leer, él no fue a la escuela. Él aprendió a leer de uno que le dice esto, el otro que le dice lo otro. Esa gente son todos mulitos. Una masa, como he dicho antes, enorme de campesinos sin tierra frente a una minoría que era la que poseía la tierra y que al poseer obviamente el control económico también poseía el control, político y social dentro de estas poblaciones. Está acostumbrado que sigue y allí todas las mañanas los obreros están allí esperando que el encargado o el operador sota le señale con el dedo así, pero para que no lo vean los otros, y al que señalan con el dedo es porque vaya a trabajar. Entonces aquel hombre va luego al encargado y dice, sí, mañana hay que aventar una palma de eso, que allí al amanecer el día, que está en la laguna del Arroyo Las Culebras, bien, a 5 kilómetros. Ese hombre va a la tienda de Juanito, hombre, dame un cuarto de tocino y un cuarto de pan, que voy a dar una jornada y cuando venga yo te lo pago. Sabía que era verdad que se lo pagaba, pero aquel día como llegan allí con sus alpargatillas y su taleguilla, el hombre, ese camino de tierra, llega allí y no corre viento. Y paran una media hora, una hora y le dicen encargado, señores, hay que venir otro día, no corre el viento.
y ese hombre tiene que volver a su casa con su taleguilla y compartirlo con su mujer y sus hijos, porque no tiene otra cosa que comer. Y entonces mi padre, me quiero yo referir en este sentido, es de que veía la injusticia y por esa injusticia él no quería pasar. No quería pasar, pero tenía que pasar porque, claro, si había, como entonces se llamaba, el señorito, y el señorito era el que mandaba, pues ¿qué tenían que hacer? O haces lo que yo quiero o te vas a freír espárragos porque no hay otra cosa que hacer. Entonces, ¿qué tenían que hacer las criaturas? Agachar la cabeza, mi padre por ahí no pasaba. Bueno, la llegada de la República pues obviamente supone un cataclismo político en el panorama español. Estamos hablando de la primera experiencia auténticamente democrática que tenemos en nuestra historia. Las elecciones del 14 de abril son unas elecciones que en general son ganadas por los candidatos monárquicos, sin embargo los candidatos republicanos triunfan en las grandes ciudades donde el control caciquil, el control de los caciques era menos intenso. La llegada de la República, pues bueno, va a dar alas al movimiento social, al movimiento revolucionario, al movimiento político del campesinado y de las clases populares andaluzas y obviamente cordobesas. Y ahí fue donde, estando ya 16, 17 años, ¿sabes? Fue cuando él empezó a leer el periódico, empezó a darse cuenta de la vida que tenían ellos allí tirados y esas cosas, ¿sabes? Y ya se le cerró y se tiró a la sierra con otro compañero que tenía, que estaban guardando yeguas, ¿sabes? Y vinieron aquí, compraron municiones y compraron cosas, ellos tenían escopetas, y se marcharon a la sierra. Y cuando cruzaron el río, los dos, pues resulta que venía un coche, como ellos no tenían dinero, no tenían nada, y le echaron el alto, él echó el alto, y el coche siguió corriendo, le echó mano, ¡pum!, y le partió la rueda de atrás, y los pilló, y le preguntó dónde iba, dónde no iba, total, que por lo visto le pidieron si llevaba algún dinero. La cuestión es que lo dejaron allí, y siguieron para la sierra. Aquel hombre dio parte. Claro, aquel hombre parte, pues ya la Guardia Civil de Palma del Río, de Posada, de Hornachuelo, de aquí, y todo el mundo buscándolo por la sierra. Llamaron al padre, según cuenta, y lo echaron por delante, y el padre le daba voces. Y él no sabía si tirarle o no tirarle a alguno de ellos, y el otro no le tire, que vas a matar a tu padre, según cuentan, ¿no? Total, que se agachaban y no los encontraban. Y ya viendo a él que se lo podían buscar por todos lados, se entregó ahí en los Nachuelos, yo no sé dónde, por ahí se entregó a un brigada. El brigada se presentó con la escopeta así para abajo, y el brigada que lo contemplaba así, que los vio venir, ¿sabes? Y entonces ya lo jugaron. A él lo mandaron al Canal de Henares, tuvo 3 años preso, y el otro lo mandaron aquí al puerto de Santa María. Hay de nuevo elecciones en el año 34, ahora es la derecha la que gana, ganan en concreto los radicales de Les Roux y la CEDA de Gil Robles. Este periodo, que se le conoce como bienio conservador o también en cierta historiografía como bienio negro, lo que va a suponer es una política rectificadora de lo que se ha hecho en los dos primeros años, es decir, durante el primer bienio, que es el bienio republicano-socialista. Entonces, aquí lo que se va a hacer es que se paraliza la reforma agraria, se limita, o por lo menos, sí, se restringe el derecho de huelga, la actuación en el campo de las fuerzas de orden público es más dura, hay también mucha mayor censura, es decir, es un periodo de, en cierto modo, recorte de las libertades, ¿no? Cojones, tenía aquí la gente que me acuerdo que cantaba una canción, Álvaro Maero, con el himno anarquista. Decían: obrero que estáis trabajando en el bramadero como un animal, para llenarle a Manuel Martínez la cara de caudales que tienen guardadas. Acudid los anarquistas y empuñar vuestras pistolas hasta morir. Con petróleo y dinamita al gobierno de Robles instruí, que era el gobierno fascista que había, ¿sabes? Y en el año 35, finales del 35, pues ya se empieza a gestar lo que sería el Frente Popular, es decir, esa gran coalición en la que se unen republicanos, socialistas y comunistas,
con el fin de ganar elecciones que al final son ganadas en el 16 de febrero del año 36. Además que estuvo 3 años preso. Cayó con políticos de izquierda, de anarquistas y de gente, ¿sabes? Que son los que le metieron a ella. Y claro, pues lo clavaron con él, dieron cuenta lo que era. Y metieron mano y estudió un día y otro y otro y otro. Y estuvo 3 años estudiando y leyendo y escribiendo, y, ¿sabes? Y me acuerdo yo que cuando vino, salió de la cárcel, después de las elecciones que ganó el Frente Popular, lo tuvieron que dar larga. Y entonces, pues fue pasando el tiempo, organizó la gente aquí, la gente nueva, los hay más nuevos y mayores, ¿sabes? Le echaba charlas, le echaba y los organizó y los preparó, ¿sabes? Y os voy a contar una anécdota que pasó, una cosa. Dice, esto era una vez que salió un hombre con 5 hijos de su casa en busca de trabajo, porque no tenían trabajo y tenían que salir. Iban por donde fuera, por un camino, cuando le salió un dragón. Y el hombre dice, pues le entrego un hijo, y mientras nos escapamos los otros. Le entregó un hijo, y los otros siguieron corriendo, pero el dragón devoró el primero y siguió corriendo y los alcanzó otra vez. Y entonces dice, pues le entregó otra vez, y nos escapamos los demás. Le entregó el otro y el dragón los devoró y los alcanzó otra vez. Y así sucesivamente hasta que le entregó el último. Cuando le entregó el último miró para atrás y el dragón venía detrás de él. Y entonces el hombre pensó, dice, si yo en vez de darle a mis hijos uno a uno, nos hubiéramos unido todos y nos hubiéramos avanzado al dragón, tal vez hubiéramos muerto uno o dos, pero el dragón lo matamos y los demás salíamos vivos. Y eso es lo que hay que hacer, compañeros, unirnos todos y luchar juntos. Bueno, la gente se volvía loco. La gente se volvía loco, hombre, la juventud, hoy los hombres mayores y todo. Bueno, que como persona lo querían la gente porque no luchaba por posición de tener, sino luchaba por los otros, para que los otros no hubiera esta injusticia, que entonces, si ahora la hay, entonces se veía más la injusticia que ahora. Y entonces, pues eso es lo que hacía. El programa del Frente Popular es un programa reformista, es un programa continuista respecto al primer bienio. Es decir, los que hablan de que era un programa revolucionario, en ningún momento. El programa es un programa auténticamente reformista, pretende seguir con las reformas del primer bienio y la situación de tensión que se vive en el campo cordobés no es tan grande como se nos ha hecho creer. Es decir, ha habido interés en justificar el golpe de Estado del 18 de julio, no solamente en Córdoba, sino en toda España, basándose en ese presunto clima de alteración social o de inestabilidad. Y en realidad no fue así. Aparte de eso, los conflictos parecía que siempre estaban organizados por la izquierda, ¿no? Que habían sido pues militantes socialistas o comunistas quienes alteraban continuamente el orden público, cuando vemos que no, que muchos de estos muertos pues fueron enfrentamientos también con las fuerzas de orden público o fueron provocados por los patronos o por militantes de la derecha política. Como un sitio fuerte Palmera que vinieron gente de Palma del Río, bueno, dijo el Pepito España y otro, y él también iba, pero salió una manifestación de aquí con él, ¿sabes? Con la bandera. La bandera la llevaban las mujeres. Cuando la guardia, las mujeres se asustaron y entonces llegó ahí con la bandera. Dice, apartarse que pasen por medio. Eso, la gente se apartó para los lados. Y cuando llegó la pareja hizo así con la bandera y le puso la bandera por delante y se cuadraron, ¿sabes? Eso sí lo vi yo, ¿sabes? Que de allí me volví para atrás porque yo iba mal, yo iba diciendo un guardia, porque llevaba siempre un abrigo largo y una boina, ¿sabes? Iba diciendo un guardia, los 13 de la boina, como algún día me encuentro yo con él, le voy a partir la cara, iba diciendo. Dice, los viejos no lo es. Dice, a ver, y nos encontramos. Y entonces ya pasó todo aquella oleada, llegó el verano, se fue a cegar a ese lado de Ecija, a un pueblo que dice Marinalea, cerca de Marinalea. La cuestión es que se levantaron un día un movimiento de gente por el pueblo y decía, gente, ¿qué pasa acá? Nadie sabía nada, ¿sabes? Pero dice, voy a yo a enterarme, ¿sabes? Y claro, en el momento que llegó,
pues se enteró lo que había pasado, había sellado el movimiento. Y entonces él volvió y le dice, muchachos, va a sellar el movimiento, una guerra, va a empezar una guerra. Y nadie quiere decir que cada uno que se vaya, después no, seguir aquí, ahora que yo me voy ahí. Y por lo visto, pues se encontró de venir un coche con un caballo y un cura dentro. Se apartó de la carretera y por lo visto al llegar el coche se encontró, oiga, haga usted el favor de pararse. Este es un trabajo. Lo echó abajo, lo estuvo registrando y el tío llevaba 2 o 3 pistolas o 4 pistolas que las trajo aquí. ¿Sabes? Desengancha usted el caballo ese, él con la escopeta en la mano. El cura desenganchó su caballo. Entonces se montó en el caballo y dice, ahora sigue tú cuando puedas. El caballo me lo tengo que llevar, yo soy muy lejos. Primero que pasó por el cortijo de la remonta, donde estaba el cortijo de la remonta, que los soldados estaban ya en inercia, estaban todos agrupados, pero había centinela, un centinela allí. Y por lo visto llevó el centinela por una montura este caballo ahora mismo. El muchacho cuando lo vio con el escopetón en la mano, le echó la montura al caballo, un caballaco aquel, si lo conocí yo, el caballo. Se tiró al río con su caballo bien preparado, echó el caballo al agua, pum, 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 y se atravesó el río y pasó a este lado, ¿sabes? Y entró por ahí por el camino de Écija. El 18 de julio del 36, en Córdoba, ese día, a las 2 de la tarde, ya el coronel Ciriaco Cascajo, del cuartel de artillería, va a ser quien va a llevar el papel director, recibe la orden de Queipo, que en ese momento pues está avisando a todas las guarniciones militares comprometidas para que se subleven, y a las 5 de la tarde se lee el bando de guerra. Y a partir de ese momento pues son las propias fuerzas militares, ayudadas por miembros de la oligarquía y de la derecha cordobesa, quienes se lanzan a la calle y prácticamente se hacen con el control de la ciudad sin resistencia. Entre otras cosas, no tienen resistencia porque los obreros no tienen armas. Hasta el día 19 no se da la orden por parte del gobierno de José Giral de armar a los obreros. Por tanto, el gobierno que había en ese momento, que era el de Casares Quiroga, él no está de acuerdo con que se entreguen las armas a los obreros sin armas no pueden defenderse. Pero aquí, pues claro, aquí ya estalló el movimiento, por que ya estaba toda la gente preparada, ya estaban haciendo guardia. Mi padre era el presidente del comité de guerra, ¿sabes? El que repartía gente ya y hicieron las guardias y ya pillaron escopetas. De manera que una mañana, por la mañana temprano, seguramente fue muy temprano, lo vieron venir. La gente tenía todos miedo entonces, lo vieron venir con una cara de caballaco. Harto, 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 ¿quién es? Y él se reía. Fíjate que callado por lo que está viendo. ¿Sabes? Entonces la gente se agolpó todas a él. Se agolparon todas a ella, y entonces llegó y empezó a poner orden. Y fue cuando levantó a la juventud y venga, que tenemos que organizar una fuerza para luchar contra el fascismo este que nos ha presentado. Y entonces organizó, empezaron a coger caballos por aquí, caballos por allí, total, que ya cogieron un montón de caballos, ¿sabes? Y cada uno pilló un caballo y juntó 40, 50 caballos o más. Este caballo es una caballería estupenda, ¿sabes? Y entonces iba y daba vueltas por un lado, daba vueltas, había centinelas puestos ahí en los cerros esos ahí que miran para allá, tenía centinelas puestos. Lo que pasa es que el chimeno tenía que acudir, por ejemplo, cuando acuartelaron en el castillo de Almodóvar, pues tuvo que ir. Y cuando faltaba y había cualquier yo no podía poner mi padre orden, si no estaba allí. A Guadalcázar se acuartelaron, tuvo que ir chileno. Y era la República, estaba defendiendo la República, porque los que se acuartelaban no eran republicanos, eran, pues, traicionaban a la democracia, eran el fascismo, ¿no comprendéis? Entonces Chimeno iba a defender la República allí, así como te lo digo. La ciudad cae, en esa noche prácticamente ya digo que se hacen con el control. La clase obrera lo único que le queda es llamar a la huelga, y los pueblos la situación pues va a ser bastante difusa en aquellos primeros días. Una vez viene un centinela con un caballo corriendo, dice, los fascistas de ese vienen por la carrera que van con dirección a Carretero. Entonces llegó, venga, vamos a prepararse. Metieron mano por el cartero y venía un camión, y venían caballería, y venían todas las remontas y esa gente que había por ahí, ¿sabes? Y se metieron en Carretero. Dice, ahora le vamos a cortar la retirada, lo que pasamos. Pero claro, como que tenían era escopeta, ¿sabes? Y aquella gente tenía fusiles, por los rodearon.
Empezaron a tirar y la gente, el que fue, dice, el chimeno, viene el chimeno, que nos están rodeando. La gente se asustó, los mismos soldados se asustaron y pegaban tiros por todos lados, pum, 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 pum. Y él pegaba tiros, pero como estaban rodeando, lo que querían era escaparse. Y salieron corriendo y se escaparon allí para acá y se dejaron un camión que traía fusiles y traía material de guerra. Y lo pillaron esto, lo pilló él. Y cuando llegaron a carretero, su padre de él venía con otros pocos de hombres, entraron a tiros del cementerio y dijeron, claro, y lo que estamos rodeados, y ahí entraron al cementerio y era su padre de él. Unos cuantos hombres más que venían de por ahí a los 8 años, ¿sabes? Y entonces ahí se fueron y se acabó aquello. Y entonces mi padre lo que había hecho es que mandó a recoger, eso no lo ha hecho ningún alcalde en España, nada más que él. Cogió, mandó a brigada que recogieran escopetas de derecha e izquierda y quemarlas todas, que no quería problemas allí. Entonces la brigada se las guardó todas las buenas y quemó las que se cargaban por la boca, por las antiguas. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que cuando hubo que tomar el cuartel, porque claro, se estaban acuartelando los caciques de allí. En principio no hay ningún pueblo que se subleve, es decir, que la población se subleve, sino que todos los sitios donde triunfa el golpe es porque se ha sublevado la Guardia Civil o porque ha llegado una columna militar que salen desde Córdoba, entran desde Sevilla y van tomando, para lo que se denominaba entonces causa nacional, las poblaciones. Lo veo, tú fíjate cómo estoy ahora y lo estoy viendo. Estoy en mi casa con mi abuela y estaba allí mi padre, que habíamos ido a la casa de mi padre y mi madrastra, y llega el chimeno y venían unos 60 hombres. Algunos llevaban 2 escopetas, una aquí y otra aquí. Otros llevaban sables y correajes amarillos de los guardias. Yo me acuerdo, todos uniformados no, de paisanos, pero cada uno las pirulas colgadas. Pum, pum, pum. Llegaron y a la puerta, yo me asomo, y yo digo, una escuadra de unos 60 hombres, todos, parece que los estoy viendo, ¿sabes? Y entonces mi padre se va con el chimeno al ayuntamiento, donde está ya constituido el comité. Está constituido ya el comité para tomar la decisión de lo que van a hacer. ¿Qué hacemos con esta gente? Pues vamos a darle de plazo hasta las 12 de la noche. Y si a las 12 no se entregan, se toma el cuartel. Pero eso lo ha decidido todo, no el alcalde solo. Ha sido el comité. Y entonces le dice al chimeno, ve, llama y le dice a la brigada que si a las 12 de la noche no está abierto, que se toma el cuartel. Como no abrió, pues mientras, ¿qué hizo? Rodeó la fábrica de harina que estaba enfrente, gente por todos los tejados. Mamá, hay que tomar cuartel, la gente estaba metida en el cuartel, Guardia Civil y todo. Y entonces el güey, por lo visto, estuvo hablando con lo que fuera voces y le dio brigada que él no se entregaba. Bueno, pues entonces atenta a las consecuencias. Vinieron gente de Palma del Río a ayudarle también, dinamiteros, gente bien preparada, ¿sabes? Y se pudieron detrás del cuartel para unos 20 o 30 metros, una calle por medio, y lo tenían todo rodeado, ¿sabes? Y empieza el tableteo de tiros, ¿sabes? Y empieza pom, tiro un lado, tiro otro, ellos con los fusiles, claro. Pero hasta que la gente de Palma, uno que venía preparado con los conocidos que cayó en la cárcel conmigo, llamado Gravier, que era el dinamitero que había. Y pues verás cómo lo vamos a hacer ahora. Cogieron una Honda de esas y le lanzaron un petardo de eso y cayó el barco al cuartel. Pero pasé una noche, no se me olvidará nunca, metido debajo de la cama y cada vez que siento los cohetes, oye, es lo mismo. Bim, bom, bim, bom. Igual que cuando tiran muchos cohetes, era la toma del cuartel. Porque como había 60 hombres más los que estuvieran allí, lo que sé, tirando otra vez por todos lados. Hirieron a un hijo del tío de brigada, hirieron a un guardia civil. El tío se entregó, salió, perdón, se entregó. Cuando fue un guardia que se le echó encima con la pistola. Y el tío creo que estaba en carro, se tiró de rodillas y dice, levántate. Tú luchas por tu lado, yo lucho por lo mío. Pero un hombre no debe de estar nunca delante de rodillas de otro. Un hombre no debe de hincar de rodillas delante de otro. Si es hombre. Al día siguiente fuimos los muchachos a ver cómo estaba el cuartel. Y entonces vimos que habían metido, los guardias habían puesto de parapeto los colchones de lana por las ventanas
y había impactos de todas las cárceles de calibre en la pared estaba toda. Pero lo que le hizo herir a esa gente entregarse fue que las pirulas la tiraron al tejado y calaron abajo, y por eso hirieron al hijo de brigada, que no fue herida de muerte, sino una herida. Y entonces ya estaban heridos, mi hijo herido, venga, a Palmas del Río. Y ahí fue donde cometieron el error, que los palmeños mataron al chiquillo y al guardia, que estaban heridos. El hijo de brigada, al estar herido, el hospital era Palmas del Río, y dos guardias que estaban malos, pues dice mi padre, pues llevarlo al hospital. Entonces lo llevaron al hospital. Como luego vino ese bombardeo a los 8, 10 días, o 15 o 20 días, a Palmas del Río, un avión procedente de Sevilla, y le echa las bombas, entonces el pueblo enloqueció, acabó con todos los de derecha, menos con un cura, menos con un cura. ¿Por qué? Porque hay curas que son curas de nacimiento, no de estudio. Y los de nacimiento tienen más valor que los de estudio, porque son humanos, son muy humanos. Y andaban con alpargatas, y todo lo que pillaba era para llevárselo a los que no podían. Y entonces le dieron las milicias, le dijeron, usted siga con sus misas, que no se mete nadie con usted. Y habían fusilado a toda la gente por lo que habían hecho. Pero el cura lo respetaron porque era cura humano, y entonces no podían hacerle nada. Pero cuando entró en brigada, dice, pues cuando está vivo es porque eres rojo, venga a fusilarlo, y lo metió en la plaza y lo fusiló con los demás. Eso hizo el brigada. Y luego el brigada, pues la creyó, cuando nos fuimos a quitar, el brigada, todo el que volvía que lo mataban. Lo fusilaron un montón de gente. Cuando se llegó la caballería, pues el cuartel lo pusieron en el Gran Maero. Que allí había cuadras, había paja, había de todo demás. Y decía Martínez después, cría cuervos y te sacarán los ojos. Como diciendo que se habían criado ahí, que ahora... Eso sí me acuerdo. Estuvo poco tiempo la caballería con el cuartel ahí en el Gran Maero. Pero a él no le hacía daño a nadie. Ahí iba lo que iba, a su lucha. Ahí había, en el Gran Maero se celebraba todos los años un nacimiento que hacían ellos. Ahí iba la gente por aquí, de estas partes, a verlo. Cuando llegó el Chimeno con la caballería, pues siempre hubo quien quiso hacer daño. Y dice, eso no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo nosotros. Eso que no le toque a nadie. Y no le tocó a nadie. Eso sí lo decían luego ellos. Y después al nacimiento no le hicieron nada. Al nacimiento los chimenos que no le hicieron nada y no le hirieron. Porque él no se metía en cosas de esas, no le hacía daño a nadie. En el sur, la campiña, pues Montilla, cae el 18 de julio en poder de los golpistas, de la Guardia Civil. Eso ocurre en Rute, eso ocurre en Lucena, pero por ejemplo, Puente Genil no cae hasta el 1 de agosto, cuando entra la columna de Castejón, en la que van los moros, y lo toman, ¿no? Ocurre también casos como, por ejemplo, Fernán Núñez o Baena, donde la Guardia Civil se ve obligada a refugiarse porque la clase obrera se ha organizado, y obviamente lo que hacen es, aunque no tienen, ya digo, armas, porque la única alternativa que tienen es salir al campo y coger algunas escopetas de caza de los cortijos, pues consiguen por lo menos dominar las calles. Él no participó en quema ninguna de la iglesia. Eso lo hicieron ya gente, a lo mejor mientras no estaba él ahí. Porque yo recuerdo que decían que se habían metido la gente en el comercio de los Herreras, ese comercio que hay enfrente de aquel lado. Y empezaron a coger tela y le avisaron a él. La gente está ahí repartiendo tela y tal, y salió corriendo y dice, soltad las telas y todo lo que tengáis ahí ahora mismo, que vosotros todavía no hace falta tela. Si algún día os hace falta, alguna vez hace falta, venimos y se coge, pero ahora déjala ahí quieta. Y lo echó fuera. Lo entraron la primera vez en Fuente Palmera, iba el capitán Tello, mandaba la caballería de allí de Écija. Y el chimeno, con la pistola delante de la tanqueta y su caballo, no dejaba abrir las puertas de la tanqueta. Y dijo el capitán Tello, si yo cuidara a este hombre prisionero, estaría en mi compañía mandando aquí, porque es un héroe. Eso dijo el capitán Tello, ¿sabes? Del chimeno. Porque él solo, con una pistola de 9 lados, pim, pum. Y aquí en Fuente Palmera, pues resulta que tenían a los presos, ahí en la plaza. Hay una ventana de algo plano, metida para adentro. Ahí estaban los presos. Y se presentó, y le dijeron los presos, le faltaron a él.
Y entonces cogió un petardo que llevaba y lo encendió y se lo tiró. A ver, y se cayó el petardo al suelo y se tiró al suelo y lo tiró otra vez. Se taparon y uno creo que lo hirió bien. A ver. Y entonces siguió para adelante con el caballo, cuando pum, se le presentó por la esquina un camión blindado. Claro, pero empezó a dispararle, pero como claro, él salió corriendo con el caballo porque le pilló, para ver si podía pillar una esquina que había allí muy cerquita, a ver. Pero se le encajó el camión encima. Y como el camión estaba, era una cosa provisional, y los tiros salían fijos, no podían cambiar para ningún lado, ¿sabes? Pues se dio cuenta, y entonces lo que hizo fue que le echó el caballo encima, al camión, caballo muy bien preparado. Y se puso de lado al caballo, le iba dando, pum, 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 con la pistola. Iba tirando, le pilló las dos piqueras que tenía al lado, se las pilló con la pistola. Y seguramente le dicen que seguramente mató y hirió al que fuera allí dentro. Viendo el tío, que no, el jefe que venía con ellos, un capitán o lo que fuera, que no se lo podían quitar encima y que lo iban a matar todo dentro del camión, pues le dijo al chofer, tira para atrás. A ver. Y el chofer, el hombre, pegó acelerado y salió corriendo para atrás del camión, y en esa entremedia volvió el caballo y dio la vuelta y se metió por la calle aquella, y sigue otra calle y vino para aquí. Y llegó aquí con el caballo cojeando, me trompecé a mí y dije, Manolo, primo, llévate el caballo y este caballo y ponlo ahí en eso del bramaero. Fue el chimeno y rodeó el castillo. Queríamos avanzar, llegaron al castillo y no había un arma. Y es que resulta que había un túnel que salía de una mazmorra no sé dónde y salían por el Guadalquivir y desaparecieron, ¿sabes? Y si no hubo resistencia, claro, sí, tenían un túnel y se fueron por el túnel y luego vieron que el túnel salía ya cerca de